La estática es la parte en la mecánica que trata de las condiciones de equilibrio entre varias fuerzas. El objeto de la estática es determinar la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para establecer sus condiciones de equilibrio. Estática de la partícula. Con estática nos referimos a la parte mecánica que trata las situaciones de equilibrio de los cuerpos, es decir, los que se encuentran en reposo. En la partícula, esta no tiende a retornar en la posición de equilibrio, pero tampoco se aleja tanto de ella, es decir, el equilibrio puede ser estable según la fuerza que se aplique. Un ejemplo que puse yo aquí, por decir aquí, en la fuerza el equilibrio que es estable, aquí no se aplica ninguna fuerza. Aquí es inestable porque la partícula puede tender como tanto a la derecha como a la izquierda. Aquí es indiferente, ya que no tiene ninguna fuerza, igual es como el estable. No tiene ninguna fuerza porque está en posición recta. ¿Qué es la partícula? La partícula, o también llamada cróspulo, consiste en un pequeño objeto al cual pueden ser atribuidos varias propiedades, como físicas, tanto químicas. Físicas me refiero a color, forma, textura. Químicas, toda su estructura, su acidez, la capacidad de intercambio de iones, cationes y aniones, la fuerza de oxidación, entre otras. Las características pueden variar, ya que como puse, en estas se les puede atribuir tanto como propiedades físicas como químicas. Entonces, la característica que yo encontré en común es el tamaño. Existen tres tipos de tamaño de estas, que son las partículas subatómicas, las partículas microscópicas y las macroscópicas. Para entenderlo más, yo puse un ejemplo de cada una. En nuestras partículas subatómicas tenemos el ejemplo de un electrón, es como ese tamaño. En partículas microscópicas tenemos el ejemplo del átomo y de la molécula. Y en partículas macroscópicas tenemos la pólvora o los materiales granulados. Actividad 9, tema 2, características de un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es un sistema de partículas cuyas posiciones relativas no cambian, es decir, mantienen una distancia constante. Para su estudio se consideran sus dimensiones y su masa. El cuerpo rígido se dice que es un modelo ideal para realizar estudios de cinemática, que es la rama de la mecánica que se encarga de estudiar los tipos de movimiento sin entender o tomar en cuenta las causas que lo producen. Se utilizan cuerpos rígidos ya que estos no sufren deformaciones, aunque esta práctica es imposible en la vida real, ya que cualquier cuerpo puede deformarse por muy poco que sea. A un cuerpo rígido se le pueden aplicar fuerzas como a una partícula, pero a diferencia de estas, las fuerzas son aplicadas en diferentes puntos del cuerpo. Además, necesita estar soportado en un punto de apoyo. Estas fuerzas se miden con una magnitud llamada momento de la fuerza, y estas pueden ocasionar un movimiento de traslación o de rotación, siempre y cuando no exista una posición para realizar dicho movimiento. Estas fuerzas pueden ser externas o internas. Las primeras, que son las fuerzas externas, provocan un comportamiento externo que puede ser estar en movimiento o que el cuerpo se encuentre en reposo. Y también existen las internas. Estas son las que mantienen unidas al cuerpo. Todas las fuerzas y momentos que actúan en un sistema de un cuerpo rígido deben estar equilibradas, es decir, ser equivalente a cero. Este es un ejemplo donde se muestra un cuerpo que está sufriendo fuerzas de diferentes puntos de aplicación y está apoyada en un soporte para llevar a cabo dicho proceso. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es la capacidad, vigor o robustez para mover algo que tiene peso o resistencia.
La fuerza en física es el fenómeno físico capaz de modificar la velocidad de desplazamiento, movimiento y o estructura de un cuerpo según el punto de aplicación, dirección e intensidad dado. Son acciones como arrastrar, empujar o atraer un objeto que conllevan la aplicación de una fuerza que pueden modificar el estado de reposo, velocidad o deformar su estructura. Los efectos de la fuerza, tal y como lo hemos visto anteriormente, las fuerzas son responsables de reproducir un cambio en la velocidad, que es lo mismo a una aceleración y deformaciones en cuerpos. La fuerza es una magnitud vectorial que dependiendo de dónde por ejemplo, en este ejemplo que tenemos, dependiendo de dónde se golpea la bola negra, con qué intensidad y hacia qué sentido o dirección, la bola negra irá hacia un lado u otro. Por tanto, la fuerza es una magnitud vectorial y tal como se presenta por medio de una flecha. La fórmula de la fuerza es igual a F es igual a M por A. F es fuerza que es medida en newton, la masa que es medida en kilogramos y la aceleración que es medida en metros sobre segundo al cuadrado. La unidad de fuerza es en newton, que es el dina, el kilopondio y la libra. El dina es igual a 10 a la menos 5 newton, el kilopondio es igual a 9.8 newton y la libra a 4.44 newtons. Como vector que es, las fuerzas se representan con una flecha que se caracterizan por su longitud, que es el módulo, donde se aplica el punto de aplicación, dirección y sentido. Por ejemplo, aquí tenemos el punto de origen, el punto extremo, la recta de dirección, el sentido y el módulo. Las características de la fuerza es el punto de aplicación, la dirección, el sentido y la intensidad. El punto de aplicación es el lugar donde la masa es ejercida, la dirección es indicada por una línea recta del movimiento resultante, el sentido es el movimiento que produce y la intensidad o potencia es el resultado de compararla con una fuerza que se considera la unidad. Unos ejemplos de fuerza es, por ejemplo, cuando golpeas una pelota, cuando alzas una pesa o cuando intentas jalar algo. También, como ya lo habíamos visto anteriormente, también se puede dar como ejemplo cuando quieres mover una caja o cuando quieras golpear un objeto que vaya a producir otro movimiento hacia otros objetos. Momento. En física, un momento es el producto vectorial de un vector fuerza F por un vector brazo, en este caso radio. Según la dirección de la fuerza del momento resultante, que también será un vector, tendrá un sentido u otro. Para conocer el sentido del vector momento, se aplica la denominada regla sacacorchos. Una fuerza intenta provocar un desplazamiento o deformación en el cuerpo sobre el que se aplica. La estructura tratará de impedir el movimiento o la deformación, contraponiéndole una fuerza del mismo valor, módulo, misma dirección y de sentido contrario. Es el que nos dice la tercera ley de Newton. Sin embargo, muchas ocasiones el punto de aplicación de la fuerza no coincide con el punto de aplicación de un cuerpo. En este caso, la fuerza actúa sobre el objeto y se estructura a cierta distancia mediante un elemento que traslada esa acción de una fuerza hasta el objeto. A esta combinación de fuerza aplicada por la distancia al punto de la estructura donde se le aplica, se le denomina momento de la fuerza, F, respecto al punto. El momento va a intentar un desplazamiento de giro o rotación del objeto a la distancia de la fuerza al punto de aplicación del brazo. La fórmula del momento es igual a M es igual a F por D, que M es igual a movimiento, y se mide en newton por metro, la fuerza que es newton y el brazo que es metro. Existen muchos casos en los que aparecen momentos que producen o intentan producir movimientos de rotación, como es el caso de abrir una ventana o girar un volante. Si el momento que actúa busca la rotación hacia la derecha, la reacción será un movimiento que busque la rotación. El lugar de la aplicación, por extraño que parezca, en ocasiones es incluso más importante que el tamaño de la fuerza. El momento de una fuerza respecto a un punto o respecto a un eje es una medida de la tendencia de la fuerza a hacer girar el cuerpo alrededor de un punto cero o al eje.
Ejemplo, cuando giramos la manilla de una puerta estamos aplicando un momento, una fuerza F aplicada en el extremo de la manija que la hace girar. Características de fuerzas internas y externas. Cuando un cuerpo modifica su estado de reposo o de movimiento, decimos que sobre él ha actuado una fuerza y que se ha producido un efecto dinámico. Para él existen dos, que son las fuerzas externas e internas. Las fuerzas externas representan la acción que ejercen otros cuerpos sobre el cuerpo rígido. Son los responsables del comportamiento externo de dicho cuerpo, que causarán que se mueva o asegurará su reposo. Las fuerzas externas entre dos sistemas o cuerpos son siempre iguales y los sentidos opuestos, de acuerdo con la reciprocidad indicada con la tercera ley de Newton. Como vemos en el dibujo, estamos ejerciendo una fuerza a través del cable que intenta mover todo el camión en conjunto. Al igual existen las fuerzas internas. Dado un cuerpo o sistema de cuerpo denominado fuerzas internas, son las fuerzas que mutuamente ejercen entre sí las diferentes partículas del cuerpo o sistema. Las fuerzas internas son iguales y opuestas. Son a dos de acuerdo a la tercera ley de Newton, por lo que analizamos el cuerpo o el sistema globalmente. La suma de todas las fuerzas internas es nula, al igual que son aquellas que mantienen unidas las partículas que conforman el cuerpo rígido. Las uniones de todas las partes las ejercen las fuerzas internas. Además, como sabemos, toda acción tiene su reacción. Toda fuerza tiene su opuesto. Como vemos en el dibujo del camión, tiene un peso que se llama W. Este peso llega hasta el suelo a través de las ruedas, que están en contacto con él, y la fuerza del peso tiene una reacción igual y opuesta a lo mismo que ocurre en cualquiera de las partes del camión, para que las partes estén unidas. Existe esta fuerza interna, pero la fuerza interna también incluye la fuerza de reacción. Esta descomposición de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos no serán de mucha utilidad para el cálculo de los esfuerzos internos y de las reacciones estructurales. Al igual que ocurre con el camión, lo podemos trasladar en concepto de cualquier tipo de estructura, ya sea un puente, ya sea una cimenta, la estructura de pilares de una casa, el monopolitan, lo que sea, que rige todo lo mismo para que sea uno mismo. Principio de transmisibilidad. Este principio establece que las condiciones de equilibrio o de un movimiento de un cuerpo rígido permanecen inalteradas si una fuerza F que actúa en un punto dado de este punto del cuerpo se reemplace por otra fuerza F que tiene la misma magnitud y dirección, pero que actúa en un punto distinto, y siempre y cuando las dos fuerzas que tengan la misma línea de acción. Las dos fuerzas F y F tienen el mismo efecto sobre el cuerpo rígido y se dice que son equivalentes. Este principio establece que la acción de una fuerza puede ser transmitida a lo largo de su línea de acción, lo cual está basado en la evidencia experimental y por tanto debe ser aceptada como una ley experimental. Un ejemplo de aplicación de este principio lo tenemos cuando un camión descompuesto se moviliza, cuando dos personas atan una soga en la parte delantera del camión y la jalan para que avance hacia adelante, o bien esas personas colocan la parte posterior del camión y lo empujan para que avance igual hacia adelante. En ambos casos, la fuerza se aplica en diferentes puntos, pero en la misma dirección y en el mismo sentido. Entonces el efecto se busca y el camión avanza hacia adelante. Este principio también se puede observar en la operación del producto cruz de vectores, que se usa en 3 dimensiones porque no se requiere la distancia perpendicular o el brazo de momento desde el punto 0 hasta la línea de acción de la fuerza. En otras palabras, podemos usar cualquier vector de posición r medidas del punto 0 hasta cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza F. Así, la operación 0 es igual a la operación de R por F, y eso es igual a R2 por F igual a R3 por F, y continúa. Como F se puede aplicar en cualquier punto a lo largo de su línea de acción y aún así crear el mismo momento con respecto al punto 0,
Entonces, F puede considerarse como un vector deslizante, lo que se le considera también propiedad en transmisibilidad de una fuerza.